Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están ustedes? Espero que puedan ver el pizarrón, si no me avisan. Voy a ver aquí, espero que sirva. Bueno, hablemos un poco la clase, no se aprecia bien. Vamos a ver si aquí puedo un poco, vamos a botar esto de una vez. Problema de marcadores. Vamos a ver, con esto. Cuando hablamos de números complejos, ¿a qué se vienen ustedes a la cabeza, muchachos? A su pequeño cerebro, de los números complejos. ¿Qué podríamos decir? Me disculpan si no se aprecia bien ahí. Hoy voy a tratar de usar el teléfono para grabar, porque de verdad que no me sirve. Ya. Un momentico, ya vamos a ver si con el teléfono puedo grabar la clase. Bueno, no son los marcadores, es la pizarra, el computador que se ve todo borroso. Y bueno, no sé si es que con la luz, no sé. Vamos grave. Primero que nada, ayer me disculpo, pero tuve problemas con la computadora. Segundo, hoy vamos a hablar un poquito de los números complejos. Cuando hablamos de los números complejos o números imaginarios, estamos hablando de estos números que conocemos nosotros como los números negativos. Cuando vemos una raíz que es negativa, ahí se nos dificulta un poco la cosa y decimos, ah, pero eso no existe. Si nosotros vamos a buscar en internet, perdón, en la calculadora, colocamos un número negativo o una raíz negativa, entonces nos da un error. Y ese error, cuando nosotros hacemos, dice error, tampoco sirve el marcador este. Cuando decimos de error, ¿verdad? Aplicamos lo que es el conocimiento de decir que este número no pertenece o no existe en el conjunto de los números reales. Cuando hablamos de los conjuntos de números reales, ¿verdad? Voy a hacer otra abreviación aquí antes de continuar. Cuando hablamos de los conjuntos reales, hablamos de los números que existen, como los números naturales, los números enteros, los números en Q o los números racionales, y los números irracionales. Puede ser como esto. Vamos a ver. Irracionales. Todos conocemos estos conjuntos de números que hablamos naturales, enteros, racionales y esto. ¿Cuáles son estos conjuntos de números? Los naturales son los que nosotros conocemos como en nuestra secuencia de decir 1, 2, 3, 4, 5 y hasta el más infinito. Lo voy a colocar una pelotita aquí para que ustedes vean. ¿Y cómo lo representamos? O lo podemos ver a través de una letra que se llama N. Esos son los números naturales, que lo voy a poner aquí como un asterisco, asterisco no, un numeral que dice números naturales. ¿Ya? Lo representamos con una letra N. Los números enteros son aquellos números que conocemos, ¿verdad? Y disculpen que hable un poquito de esto, pero es para retomar.
Cuando hablamos de menos 5, pero 3 punticos por aquí para explicar algo. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el más infinito. Ojo con esto. Y estos son lo que nosotros conocemos como números enteros, o mejor conocido como los zetas. ¿Ya? Cuando hablamos de zeta, es igual a decir números enteros, y en ellos encontramos, en este señor encontramos, ¿verdad? Vamos a borrar un poquito por aquí para que no nos equivoquemos. En este señor encontramos los que son los zetas negativos, y de aquí para acá hablamos de los zetas positivos, o mejor dicho, los números positivos, ¿cierto? Disculpa la letra ahí. Y cuando hablamos de esto, el señor que está aquí, lo voy a borrar para que se pueda ver un poco mejor, porque hay espacio allá. Hablamos de los números racionales. ¿Y esos números racionales cuáles son? ¿Ya? Estos números racionales me indican que son los números en Q, como los conocíamos anteriormente, ¿verdad? Y esos números en Q están conformados, ¿por cuál están conformados? Por lo que nosotros conocemos una fracción A sobre B, que eso es igual que decir que B no debe de pertenecer o diferente a 0. Profesor, ¿cómo así? Si yo digo que tengo un A sobre A, estamos hablando ya del conjunto de unos números enteros en ella. ¿Ya? ¿Cómo así, profesor, el número entero? Me explico. Este que está aquí debe ser un número entero y este que está aquí debe ser un número entero. Cuando hablo de un número entero, me estoy refiriendo a este conjunto de números, fíjense, de Z. Puede ser un número positivo o puede ser un número negativo. También me encuentro en ella, me encuentro decimales. ¿Y cuáles son esos decimales? Cuando decimos decimales periódicos, decimales mixtos, periódicos, y los decimales exactos. ¿Cuáles son esos decimales exactos? Cuando decimos 1,2, cuando decimos 1,3, exactamente un número exacto, un decimal exacto. También podemos decir que hay un decimal mixto. ¿Cuáles son esos decimales mixtos que nos conforman? Uno, por decir, 1,33, que es un periódico, un número periódico que se repite constantemente, indefinidamente, y el que puede decir así un ejemplo, no sé si sea así, 1,25, 25, que es un periódico mixto, que se repite varias veces el número. Indistintamente no vamos a hablar de lo que es decimales y cuestiones, pero es para que ustedes identifiquen. Cuando yo hablo, entonces yo puedo identificar que esto es un número racional, porque acuérdense, una fracción es un número, puede ser también un número decimal o un número exacto, o un número entero. Entonces, fíjense que yo aquí puedo conseguir, pero hay un pero. Si yo tengo un número que digo 2 sobre 0, ¿cuánto me da eso? ¿Alguien que tenga la calculadora? 2 sobre 0, eso es igual a que no pertenece, no existe, no se puede dividir, no existe. Entonces ya aquí se nos complica un poco el panorama y decimos, vértale, ¿qué es esto? ¿Cómo lo comemos? ¿Cómo no lo comemos? Entonces ahí entra lo que son otro tipo de conjuntos de números que ya lo vamos a hablar, que son nuestros conjuntos de números complejos. Si nosotros buscamos la calculadora y decimos 15 sobre 0, 15 entre 0, me va a dar un número que no existe. Dice, no se puede dividir. Dice la calculadora o va a decir error. Inténtenlo para que ustedes vean. ¿Ya? Ok, dicho esto, vamos a hablar un poquito ahora de los números irracionales. ¿Cuáles son los números irracionales? Los números irracionales son, esto de numeral, ya ustedes saben que estamos hablando de números, ojo,
se representan a través de una letra, que se llama I, se llama irracionales. ¿Y cuáles son esos números irracionales? Los voy a colocar por aquí. Lo que nosotros conocemos como raíces, como raíz de 2, raíz de 5, raíz de 9. Hasta el propio pi es un número irracional. ¿Sí? Aquí lo puse 1, 2, 3. Hasta el propio pi es un número irracional. Después vamos a ver por qué es un número irracional, después más adelante, para que ustedes contengan. ¿Qué quiero decir con todo esto? Todo esto, como los conjuntos en N, conjuntos en Z, conjuntos en Q, conjuntos en I, pertenecen al conjunto de los números reales. ¿Por qué reales? Porque lo podemos saborear, lo podemos comer, lo podemos identificar. ¿Cómo así, profesor? Si yo voy a un conteo, yo puedo decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y comienzo a contar, lo estoy identificando, lo estoy demostrando, lo puedo ver, es real. Yo puedo decir que tengo esto, que tengo este otro marcador, y tengo otro marcador, y tengo este lápiz, y yo estoy viendo algo real, algo que yo puedo contar constantemente, y lo puedo demostrar, ¿ya? Dicho esto, yo puedo también, tengo elementos que yo puedo tanto contar como eliminar, ¿verdad? Y yo puedo decir, bueno, si yo tengo 20 manzanas y me quitan 4, me quedan 16, o si debía 20 manzanas porque me las comí, pagué 4, todavía debo 16, ¿verdad que sí? Pero, ¿dónde está el arroz con mango, como decimos nosotros? Es en los números en Q y en los números irracionales. Nos encontramos esta problemática que cuando identificamos números racionales, los identificamos a través de una fracción o una división, ¿cierto? Pero tanto el numerador como el denominador deben de ser números enteros. Y cuando yo hablo de números enteros me refiero a este señor que está aquí, que lo conocemos, que lo identificamos. Voy a borrar un momentico aquí. Que identificamos. ¿Y qué identificamos? Yo puedo decir que tengo 2 menos 2 quintos. ¿Qué me quiere decir eso, menos 2 quintos? Que yo, el número que me va a dar aquí, yo lo puedo identificar y va a ser un número entero igual. Profesor, ¿cómo así? Ok, tengo menos 2 entre 5 y menos por más me va a dar menos, por lo tanto yo lo identifiqué y yo sé ya el resultado. ¿Cuál es el resultado que me va a dar? Un número decimal, por eso te dije que cuánto era que se podía identificar como números de fracción o decimal. Ya ustedes saben cuánto es el resultado de ese señor que tengo ahí. Entonces fíjense que ya aquí yo tengo un entero negativo y un entero positivo. Y me va a dar un número decimal o me puede dar un número entero igual. ¿Ya? En la parte de los irracionales, me encuentro que yo busco en mi calculador y digo, raíz de 2 me va a dar 1,2. Raíz de 5 me va a dar, no sé, 1,25, creo yo, 1,2, no sé, 1,75. Y raíz de 9 es 3. Yo simplemente lo puedo identificar, porque voy a la calculadora. Pero el arroz con mango comienza cuando, voy a borrar aquí, aquí es donde comenzamos a tener en esto la mayor caída de nosotros y comenzamos a identificar estos valores de una forma arbitraria y desconocida. Decimos, si yo digo que yo tengo raíz de 2, yo puedo decir que eso es 1,2, ¿cierto? Ya lo identifiqué, convertí un irracional a un número racional. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ya lo convertí. ¿Por qué un número racional? Porque ya dijimos que un número racional son fracciones o divisiones. ¿Lo convertí? Sí, lo convertí. Fíjense que este número, raíz de 2, saquen la cuenta, no recuerdo, creo que es. Raíz de 2 es 1,2. Voy a verificar, tampoco soy una calculadora humana, pero nunca queda de más verificar. Raíz de 2 es igual a 1,4, perdón, 1,412 tal, pero vamos a usar un decimal, 1,4. Fíjense que ya convertí un racional, ¿verdad? Que lo voy a identificar como en una unión de Q.
Ya lo convertí. No, hablando en términos, eso es en términos matemáticos, por si alguno se equivoca. A veces quiero hablarles tanto de cosas matemáticas que me da miedo terminarlos equivocados. Pero vamos a hablar así. La raíz, que es un número irracional, recuerden que todo número que tenga una raíz es un número irracional, lo puedo convertir en un racional. ¿Ya? Pero aquí viene la equivocación. La equivocación viene aquí cuando yo digo raíz de menos 2. ¿Cuánto daría eso, la raíz de menos 2? Alguien que me diga ahí, que esté ahí, que me diga la raíz de menos 2. Vamos a ver, voy a dar al azar. Alonso Vargas. Vega, perdón, Alonso Vega y Alonso Vargas. ¿Cuál es la raíz de menos 2? Profe, es 1,14. 1,14. La raíz de menos 2. 41, 1,41, 41. La raíz de menos 2. Sí. ¿Seguro? Creo. ¿Seguro? No estoy seguro, pero parece que era erróneo, así como que no se podía. Entonces no está seguro de lo que dice. Esto es igual a un número complejo. Es un número imaginario. No existe. En su calculadora no existe un número imaginario. Todas las raíces, ojo con esto, no puede haber una raíz que sea negativa. Profe, sí. ¿Cómo? Lo busqué por Photomat y Mathway y en la calculadora del teléfono igual y me salía que era indefinido. Indefinido. Sí. No puede ser porque una raíz negativa es un número imaginario. ¿Ya? Cuando No, es yo que digo un número eso me imaginario, salía existe. indefinido en las 3 opciones. Seguro. Ya ustedes están haciendo lo que yo dude. Los números negativos de las raíces no existen. Por eso que le sale con una letra, no sé, indefinida, como dice usted. Es un número imaginario. Es un número que debemos de descubrir para poder desarrollar. ¿Se entiende? Un número imaginario no existe. No existe, muchachos. Yo debo de romper esa determinación para hallar el valor de ella. Esto me va a dar otro valor porque un número imaginario no existe. Las calculadoras, si ustedes ponen raíz, vuelvo a poner por aquí raíz de menos, ahí ya va. Voy a usar mi calculadora, disculpen. Raíz de menos, no sé, vamos a poner, denme un valor, cualquier valor. 8. De menos 8, me dice que no se puede mostrar resultado, indeterminado. O sea, me dice la calculadora eso de mi teléfono, que es un número que no existe, que es indeterminado. Igualmente, si yo coloco menos raíz de tal, tampoco me va a dar, no me debería de dar. Ojo, revise nuevamente. Bueno, el hecho, para comenzar a hablar un poco de los números imaginarios, todo número real es el que existe, que se puede demostrar, que se puede dar a conocer, que simplemente yo puedo calcular rápidamente y decir existe, es un número real, que es complejo. Pero cuando hablo de un número imaginario, me estoy hablando de un número negativo. Cuando hablo de un número negativo, estoy hablando de que es este señor, que es una raíz negativa. Y cuando hablo de una raíz negativa, puedo decir que la raíz de menos 1, la raíz de menos 4, la raíz de menos 6, la raíz de menos 7, la raíz de menos 10.000, también son números que no existen, son imaginarios. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que nosotros podemos estudiar estos números que dicen que son imaginarios, se pueden estudiar. Y cuando yo puedo estudiar este número, yo puedo hacer una determinación a este número. ¿Cómo así? Vamos a determinarlo. Primero, recordar que todo número o todo número imaginario a la 0 me va a dar 1, ¿cierto? Indistintamente. ¿Por qué 0 y a la 0 me da 1?
Si nosotros nos vamos a las propiedades de la potencia, yo digo que si yo tengo un número, supongamos 5 a la 0, 5 a la 1, 5 a la 2 y 5 a la 3. Vamos a hacer una definición de cada una de ellas. Fíjense algo. Dentro de las propiedades me dicen que todo número elevado, vamos a ver aquí, todo número elevado a la 0 me va a dar 1, indistintamente. Si yo tengo 5 elevado a la 0, eso me va a dar 1. Si yo tengo x elevado a la 0, eso me va a dar 1. Si yo tengo 10.000 elevado a la 0, eso va a ser igual a 1. Entonces, dentro de las propiedades, me encuentro que i a la 0 va a ser siempre 1. Siempre 1. ¿Se entiende hasta ahí? I a la 0 va a ser siempre 1. Si yo me voy a otra de las propiedades de i, o de la potencia mejor conocido, ¿verdad? Que i a la 1 me va a dar siempre i. ¿Por qué i? Porque todo número, voy a ver otra vez aquí, vamos otra vez aquí. Todo número en las propiedades de la potencia me dice que si yo tengo un número elevado a la 1 es el mismo número, ¿ya? Si yo tengo x elevado a la 1, eso va a ser igual a x, no a 1, a x. ¿Se entiende? Si yo tengo, voy a borrar aquí, me va a dar x. Si yo tengo, no sé, 5 elevado a la 1, eso va a ser igual a 5. ¿Por qué? Porque me dice que el exponente está elevado a la 1 y debe multiplicarse el número de veces por la base. ¿Y cuánto es la base? Vale 5. ¿Y cuántas veces tengo que repetir el exponente? Una sola vez. Por lo tanto, es el mismo número. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Cierto? De las propiedades de la potencia. Si sabemos potencia, vamos a saber números complejos. Vamos a identificar y resolver los números complejos. Me voy ahora a hacer x a la 3. Aquí comenzamos a estudiar un poquito x a la 2, perdón. Y a la 2. Y a la 2, ¿eso qué quiere decir? Fíjense algo. Que aquí me dice que x está elevado al cuadrado. ¿Verdad? Y está elevado al cuadrado. ¿Y qué me dice y que está elevado al cuadrado? Que es sencillo. Fíjense que yo dije que tenía y elevado. Si yo digo que y que está aquí, ¿verdad? Es igual a la raíz de menos 1. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo tengo raíz de menos 1, ¿verdad? Al cuadrado. Y decimos que si esto se puede cancelar con esto. ¿Por qué se pueden cancelar? Porque una raíz es lo mismo que un cuadrado, que un exponente al cuadrado, ¿ya? Esto que está aquí yo lo puedo cancelar y me va a quedar que es menos 1, lo que está dentro de la raíz. ¿Por qué me da menos 1? Porque estoy cancelando esta raíz con este cuadrado. Recuerden que esta es una raíz cuadrada y este está elevado a un exponente cuadrado. Por lo tanto, yo puedo cancelarlo. Ah, profe, pero si está la 3 no lo puedo hacer porque no son distintas. No es una raíz. Entonces, fíjense que ya hallé i a la 0, i a la 1, i a la 2, que es menos 1. Ahora yo voy a hallar el valor de i a la 3. I a la 3, ¿qué me da i a la 3? Pregunto yo. ¿Cómo puedo hallar i a la 3? ¿Cómo puedo hallar i a la 3, muchachos? ¿Cómo lo harían ustedes? I a la 3. Nada. Nada. Sencillo, muchachos. Mira. Una ligera idea. Es una... Eso. Vamos a hallar i a la 3. I a la 3, ¿cómo lo puedo hallar? Si ya tengo i a la 2, si ya tengo i a la 2 y i a la 1, ¿qué debo de hacer? Sustituir valores. Fíjense algo. Si yo tengo i a la 3, eso puede ser igual a una descomposición que digo i a la 2 por i a la 1. Y ya yo conozco i a la 2. ¿Cuánto vale i a la 2? ¿Cuánto vale i a la 2? Menos 1. ¿Cierto? Por... ¿Cuánto vale i a la 1? I. ¿Y cuánto me da eso?
Si yo multiplico 1 por i, me va a dar igual a i negativo. Por lo tanto, este señor es i. Fíjense, ya hallé el valor de i a la 0, Profe. me da 1. Ya hallé el valor de i a la 1, que me da i. Alguien que quite el volumen ahí, por favor, Alonso. Ya hallé el valor de i a la 1, ya hallé el valor de i a la 2, que es menos 2, y ya hallé el valor de i a la 3, que es menos i. ¿Por qué menos i? Porque hice una descomposición. ¿Cómo la hice? Si i a la 3 puede ser igual, es igual a i a la 2 por i a la 1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hice una descomposición. ¿Cuánto me vale i a la 2? Ya lo había hallado anteriormente, me dice que es menos 1. ¿Y cuánto me vale i a la 1? I a la 1, i a la 2, i a la 1. I a la 1 me dice que es i. Y si yo multiplico 1 por i, me va a dar menos i. ¿Por qué? Porque este está positivo y este está negativo. Por lo tanto, este señor me da este resultado que es aquí. Voy a hallar i a la 4. Voy a borrar. Voy a borrar. Para yo hallar i a la 4, ¿qué debo de hacer? Puedo volver a descomponer. Puedo usar este con este o puedo usar este con este. Yo en particular lo ubico a 2 veces a la 4. ¿Por qué? Yo diría que i a la 2 por i a la 2. Y si yo voy a la Disculpe, profesor. sustitución, ¿ah? Disculpe, profesor, pero ¿tiene clase con primero medio? Que yo sepa, creo que ahorita. Sí, porque somos Sí, de primero profe, medio ahora nos y toca a vamos varios nosotros. aquí. A las 2:45 salgo con lo de tercero medio. No, Profe, qué raro, ¿no tocaba primero medio a las 12:45? Sí, pero Sí, y son las 47. era media hora que tenía con tercero medio. Disculpen, se salió el tiempo. Vamos a finalizar la clase, ¿va? ¿cuál de las dos, profe?